empiezan a haber comentarios. Hoy han intentado robar a una niña aquí, hoy han intentado robar a un niño acá, hoy aquí, hoy allá, hoy acá. Y me llega un mensaje privado contándome cómo le han quitado a su hija. El tráfico humano da más dinero que el negocio de las armas y muy a menudo se hace de manera legal. Encontraron 800 niños en la frontera entre México y Estados Unidos que estaban siendo traficados. Están denunciándose una desaparición por día. Lo estamos hablando en España. Yo los últimos datos que revisé estábamos cerca de los 8.000 anuales. No sé si pone la mano en el fuego. Yo diría que nuestro presidente sigue siendo presidente y todo el mundo hace lo que él dice porque les tiene a todos cogidos de las pelotas, de la misma manera que Epstein tenía a todos cogidos de las pelotas. Es que siendo un caso tan gordo, con tantas víctimas y que relaciona a tanta gente del entorno de la farándula, de la prensa, de la policía, de fiscalía, de la política, que no sea un caso que lo haya petado por todo el mundo como el caso de Epstein. 3, 7, 4. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hace una semana me dio por subir un TikTok como siempre subo, vídeos cortos. Y bueno, era de un podcast que no tenía mucho que ver, pero no tenía mucho que ver lo que digo en el TikTok. Pero bueno, dije, parece interesante o huele a que puede funcionar y lo subí. ¿Qué quiero decir? El TikTok se empezó a viralizar, ha tenido muchísimas vistas. ¿Y por qué? Porque es un tema muy peliagudo. Es un tema de desapariciones de niños. Antes de arrancar el episodio, por favor, todo el mundo que tenga la piel fina, todo el mundo que quiera que sea muy susceptible, por favor, que se largue. No quiero hacer como que no quiero hacer sangre con esto. Esto son testimonios que me han llegado, gente que ve lo que está pasando, gente que lo ha vivido en su propia piel, y quien no quiera creer en esto no pasa nada. Pero si no te interesa, lárgate, no me interesa tu opinión, ¿ok? Lo digo así porque en este mismo TikTok que subí, mucha gente mentiroso, no sé qué, no sé cuántos. Me da igual que penséis que miento, me da todo igual porque al final es información que a mí me llega sin más y me veo la necesidad de contarlo para tener contenido en el canal, por supuesto, no soy un hipócrita, y también para dar voz a algo extraño que yo no sé, quizás tenga una explicación plausible o no. Pero la cuestión es que subo, de nuevo, repito, este TikTok y empiezan a haber comentarios. Hoy han intentado robar a una niña aquí, hoy han intentado robar a un niño acá, hoy aquí, hoy allá, hoy acá. Y me llega un mensaje privado, luego otro, contándome lo que estaba pasando, contándome cómo le han quitado a su hija, a sus hijos. Hace un año estuvo aquí una persona, esta persona vino a hablar sobre este tema y la tenemos hoy de nuevo aquí. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Hola, muy buenas, Xavi. Vale. Antes de arrancar, me gustaría que te presentaras un poco quién eres, qué haces y así ya arrancamos con este tema tan complicado. Bueno, me voy a presentar en referencia a este tema, Ok, ¿vale? ok. Yo vengo del sector de la educación, luego como psicóloga pues también he estado trabajando en centros de educación y de centros de menores. Entonces yo para ya el 17, 18 me doy cuenta de que pasan cosas y ahí yo inicio mis investigaciones a título personal en relación a los niños. Y un tema me lleva al otro y termino investigando temas macabros, ¿no? De los que estuvimos hablando, algunos de ellos, el año pasado aquí. Yo repito un poco lo que tú has dicho al inicio. El que quiera creer, que crea. Yo cuando hablo de lo que hablo y de lo que vamos a hablar, hablo porque lo he investigado yo de primera mano. No lo hablo porque lo he escuchado en un YouTube o me he leído un libro, ¿vale? Lo hablo porque o bien yo misma he estado en las investigaciones o bien yo he estado codo con codo hablando sobre los temas con los investigadores de los temas, ¿no? Entonces, el que quiera creer, repito, que crea.
y son temas muy duros y que Muchísimo. generan mucha confrontación a nivel cognitivo y el cerebro se inventa todas las excusas posibles para no creer esta información como mecanismo de defensa. Totalmente. Entonces es normal que haya mucha gente que o bien quiera mirar hacia otro lado o bien quiera negar esta realidad, porque yo, a mi parecer, es el tema más duro que tenemos. Podemos hablar de corrupción, podemos hablar de política, De geopolítica, ovnis, de lo que de lo que quieras. tú quieras, de terraplanismo, pero este tema yo creo que es el tema, el gran Totalmente. tema. Totalmente de acuerdo. ¿Tienes algo en mente, algún proyecto, alguna historia para que el público lo sepa antes de ya entrar en tema peliagudo? Porque sé que tienes algo y me gustaría que lo contaras. Sí, bueno, varias cosas. Yo hace años ya intenté salir un poco del sistema e incluso salí de las ciudades y demás. Tenemos un proyecto muy bonito sobre ruralidad y tradición que yo invito a la gente a estar al día de lo que vamos haciendo y demás. Se vienen muchos eventos, muchas cosas muy chulas en el campo, medio de la nada, de una dehesa extremeña, donde todavía se huele ese aroma a España, Sí, ¿no? ¿vale? Y Esa aroma tradicional exacto, que tanto se ha perdido. a origen, ¿no? Estamos en el origen. Y bueno, de todo esto hablo en Blanca White 1177 en Instagram y en Telegram, el canal es Blanca White y yo allí voy hablando de los proyectos también que vamos haciendo, aparte de las investigaciones que divulgo. Se viene un libro muy chulo relacionado con todo el tema del retorno al origen y del encuentro con la libertad. El libro es Vive Libre y doy las claves que compartimos los que hemos aprendido a vivir un poco al margen, ¿no? Y luego se viene, ya por fin, ahora que ya hace tiempo que pasó lo que pasó, pues me siento preparada para volver al podcast, para volver a hacer radio y se viene un proyecto muy, muy chulo para hacer muchos, muchos amigos. Así que, bueno, yo animo a la gente que esté atenta porque vamos a hablar sin pelos en la lengua con muchísima gente que va a pasar por nuestros micros y bueno, animo a todos a estar compartiendo con nosotros estas aventuras. Pues fenomenal, amiga, fenomenal. Pues resulta que al subir este TikTok me empiezan a llegar, aparte de los comentarios, de todo tipo, pero los que más me preocupan son los de gente que afirma haber visto, se ha perdido tal, se ha perdido tal, un niño, una niña, se ha entendido montones, ¿vale? Los he puesto ahí y bueno, hay muchos comentarios. Eh, Me llega un mensaje privado y me dice, por favor, ayúdame. Soy una mamá y me han quitado los niños. Te lo voy a contar, no puedo dar, repito, la gente se ha quejado, es que no puede, es que si no das datos, ¿para qué lo dices? Vale, pues no me da la gana, quiero vivir tranquilo, solo quiero contar lo que está pasando. No quiero dar datos, primero, porque la persona me ha pedido privacidad y segundo, porque quiero dormir tranquilo, ya está, no hay más. Repito, quien no crea en esto, que se largue, no me importa. Bueno, arranco. La chica me dice que, bueno, tal día da a luz en un hospital de España, aquí en España, y bueno, ver que le traen al niño y a las pocas horas se llevan al niño. Entran dos mujeres muy dulces, muy tranquilas, supuestamente muy tal, me dicen, ven que tenemos que hablar contigo. ¿Vale? ¿Qué pasa? No, es que en el test de sangre que te hemos hecho mientras parías, has dado positivo en X sustancia y te tenemos que quitar a tu hija. O sea, tienes que firmar aquí. Ella firmó, estaba media tontada y tal, firmó y se llevaron a su hija. Solo se la dejaban ver unas horas para que la amamantara y para casa. Hasta que al final ya creció, no necesitaba la teta y se la quitaron. La chica está desesperada. Dice, y yo no he consumido nada en mi vida. Yo vengo de X país, soy inmigrante, tengo pocos recursos, fijaros en el patrón, y estoy destruida, completamente destrozada. No sé qué puedo hacer, si puedes dar voz a esto para que lo sepa más gente y tal. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Me viene otro mensaje privado diciéndome lo mismo. En el podcast del año pasado, hace justo un año, que grabé contigo,
hay comentarios que están ahí, no he borrado nada, diciendo lo mismo. Una señora que explica cómo le robaron a su hija, le robaron a sus nietos, bueno, una santa locura. Yo a título personal tengo una amiga que le han hecho lo mismo. Creo que te lo expliqué el año pasado. Y bueno, es que lo más fuerte, que fíjate cómo se fijan, el padre, se pelearon y tal, bueno, tenía una denuncia y tal, y dijeron, vaya, por la ley de violencia de género, no, el padre ya no puede pedir a la niña, la enganchamos y le quitamos a la niña. Y no tiene, y no puede ver al niño. Y no sé, no sabe, está en un centro, vete a saber, no lo sé. Vale, esto es un tipo de desapariciones y vienen por parte de, me quiero mojar, no lo sé, del Estado, de quién, no lo sé, ¿vale? Entidades X. Y luego están los secuestros comunes de mafias, de vete a saber qué. Si nos vamos al escándalo más brutal, ya no eran secuestros, pero sí que el tema de Epstein ha estado muy relacionado. No digo que secuestraran, pero sí que utilizaban a menores para hacer cosas horribles. Y luego sé que aquí en España hay tramas y han pasado cosas y están pasando cosas. ¿Vale? Entonces tú, Blanca, ¿cómo ves todo esto? A ver, yo en relación al tema que me estás explicando de la administración que se persona y actúa de esta manera, he escuchado cientos de casos y hemos intervenido en decenas, ¿vale? La asociación que actúa de manera más eficaz, eficiente, intentando hacer todo lo posible todo el tiempo para ayudar a estas familias es la Asociación Nacional del Menor Tutelado, presidida por Juan Mariano Pérez Abad, que es cirujano y un gran amigo mío y con quien yo he colaborado todo lo que he podido. Y desde la asociación se ha intentado evitar muchos de estos, no lo vamos a llamar secuestros, Es que no lo son. ¿de Son acuerdo? secuestros de guante blanco, diría. Vale, legales. Legal. Entonces, estas quitas de tutela, ¿de acuerdo? Y siempre, como tú dices, hay un patrón detrás. Hay varios, patrones, pero siempre son los mismos patrones. Mujeres que se les ha animado desde determinados chiringuitos a denunciar a sus parejas, con lo cual apartan a la pareja y ya hay una madre sola, que evidentemente sola, con un sueldo, no dan los números y ya tienen el argumento de los números. En el caso de que sí queden los números, tienen el argumento de cualquier sustancia, aunque no sea real. No, no, es que el testimonio que me escribo aquí dice, yo no he consumido nada en mi vida. Dios me Y, guarde. y te puedo decir que a mí me han dicho lo mismo algunas madres, ¿de acuerdo? Claro, tú tienes que confiar, obviamente. Sí, claro, claro. Ahí ya, Y yo no pongo la mano en el fuego por nadie, claro, ¿eh? pero cuando se repite tan a Claro, menudo, claro. Yo soy un random. ¿A mí para qué me escriben? claro, Porque se viralizó el TikTok si yo hablo de ovnis. O sea, entonces hay distintos patrones. Gente, sobre todo de fuera, madres muy sí, jóvenes sí, sí. que no tienen recursos, no tienen contactos, ¿no? A mí me vienen a la cabeza ahora dos casos que son muy diferentes entre ellos, pero para que veáis la magnitud y los tentáculos y cómo se puede actuar en alguno de estos casos, ¿no? Porque es importante que la gente, las familias, las parejas, las chicas que se vean en una situación así empiecen a actuar cuanto antes, porque se actúa contra el tiempo en estos casos. Una vez estás en el hospital y ya tienes a la policía en la puerta de la habitación, Sí, eran como una despídete de tu especie de hijo, asistentes. ¿vale? No, no, meten a dos policías judiciales en la puerta, dos machacas y de ahí no se va el bebé. Entonces, O sea, repite la frase, despide, que fuera. Despídete de tu hijo. sí, sí, por supuesto. Si tú ya has firmado, olvídate, porque tú ya has renunciado a ese bebé. Y muchas veces las señoritas de traje aparecen cuando la mamá está recién parida con la oxitocina por las nubes, que parece que se haya Eso comido un es. tripi, Eso ¿vale? es. Entonces tú firmas lo que sea, te lo digo yo que he parido 2 veces. Entonces, estas chicas vulnerables y confiadas en las personas que supuestamente les tienen que dar piso, les tienen que dar ayudas, les tienen que dar lo que sea, porque yo también he sido testigo de un caso en las que aparecen las del traje y hablan con una familia y les dan a firmar unos papeles diciéndoles que eran unos papeles para ayudarlas con el niño económicamente y tal. Aquí hay engaño con alevosía.
Entonces aquí ya sí que el proceso judicial es diferente porque aquí claramente Te han engañado. te han engañado, es un engaño y es una trampa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, te dicen, pues haber leído lo que has firmado. Claro, pero si se lo dan a una persona que o bien es muy joven o bien es de un entorno Acaba de cultural, parir y además lo que tú has dicho, ¿vale? Porque inmigrante, los tal. gitanos, por ejemplo, suelen ser víctimas Sí, muy a menudo muchísimo, de sí. esto. Entonces, yo no sé por qué eligen algunos sí y algunos no. Aquí ya hay teorías que dicen que si el grupo sanguíneo, que si, bueno, En eso entraremos al final, que es lo más ¿vale? perturbador. Entonces, pero la cuestión es que van a por algunos niños desde el embarazo, en algunos casos, y otros se deciden en el mismo hospital por alguna razón. ¿Qué ocurre? Que cuando es desde el embarazo, a mí, por ejemplo, una chica me vino cuando estaba en su tercer mes de embarazo, que me decía, es que vienen a por mí las asistentes sociales y demás, y me están diciendo que me van a meter en un piso y que van a atender al niño en otro lado y tal. Bueno, o sea, que querían claramente quitarle al niño. En este caso, por ejemplo, como estaba en el tercer mes de embarazo, eran unos padres muy jóvenes. ¿Cuál fue su solución? Que decidieron marcharse del país. Y hoy en día el niño tiene 1 año y pico y viven con su bebé. Te cuento un caso brutal. Perdona, ¿eh? Tengo una amiga mía personal, que estaba en Noruega, ¿vale? Pero ella es venezolana y su marido italiano. Estaban allí viviendo, pues, emigraron allí y tal, porque aquí se morían de asco. Bueno, le vino la asistenta, es que es en toda Europa, bueno, en todo Occidente. Le vienen las asistentas, le dicen, es que tu niña no está bien cuidada. Tal día vamos a venir porque tal. Y entonces otra chica de allí latina le dijo, iros del país ya, porque os van a quitar a vuestra hija. ¿Cómo? Pues resulta que ella iba a venir de vacaciones y tenía los billetes comprados para la semana siguiente. Los pagó un extra, los adelantó, él se quedó allí y se vinieron. Fueron a la casa buscándola. Ujú. Buscándola tal. Y a él lo amenazaron, que eso era un delito, que estaba yendo de la justicia y tal. Y él se tuvo que venir a las semanas también. Le iban a quitar a su hija. Exacto. Y es algo, como tú dices, que pasa en toda Europa, no es que no solo es No, no aquí. solo es España. Claro. Y ahí vamos a después indagar un poco las razones. La cuestión, esta pareja decidió marchar. En cambio, en otro caso que vivimos, nos piden ayuda ya cuando están en el hospital. ¿De acuerdo? Se les adelanta el parto, les tienen que hacer una cesárea, además. Y una vez están en el hospital, porque esto es un error muy común, la gente piensa, no, a mí no me va a tocar. Ya, es lo típico. Tengo las asistentas encima, pero no me va a tocar. Sí, a mí no me pasa. A mí no A me mí pasa. esto no me va a pasar porque yo soy lo que sea. ¿Vale? Esta pareja nos llama desde el hospital, por favor que vayamos a ayudarles. Y montamos un operativo y vamos a ayudarles. Yo misma hablo con asistentes sociales, hablo con abogados, bueno, muevo todo el operativo. Y como tuvo la ventaja de que había como un puente, un día festivo de por medio y demás, entonces como esto es sagrado para demás, pues retrasaban como 8 horas el operativo de servicios sociales, ¿vale? Perros hasta para eso. ¿Vale? Entonces, nosotros teníamos 8 horas para sacar del hospital a la niña de manera procedente, porque una vez estaban pasadas las 8 horas, como ya había la orden judicial en el hospital, entonces ya era secuestro. Entonces el padre se tenía que ir recién terminada la cesárea con la niña a un lugar donde se le facilitaba un avión, se le facilitaba un avión para marcharse, ¿vale? No quiso, se echó para atrás. ¿Por qué? Por esta idea de no, Bueno, lo hablamos y nos tal. van a ayudar, tal, les hicieron el rollo, otros abogados que aparecieron nos vamos a ayudar. La cuestión es que pasaron las 8 horas y sucedió lo que les habíamos avisado. Las 2 torres en la puerta, él ni siquiera podía entrar a la habitación a estar con su niña, estaban la madre y la niña dándole el pecho y demás, o dándole calor, hasta que ya vino el equipo y se la llevaron. Estamos hablando de algo más de hace un año y ya no la han visto más y no la van a ver más. No saben si está adoptada, si está en un centro de menores, si está en el país, si se la han llevado y no lo van a saber. Entonces, yo animo a la gente a pedir ayuda en cuanto antes y que confíen en la gente que le quiera ayudar de verdad. Gente que no tiene interés
Bueno, en fin, En nada, es que hay yo gente... entiendo, yo entiendo para una persona normal que no es papá, que no tiene hijos, es un marrón tener un niño. No tenerlo tú como papá, sino secuestrarlo, ¿para qué? Entonces es muy complejo porque hay una estructura muy brutal montada alrededor, porque hay gente que aparece haciendo creer a las familias que les va a ayudar y luego lo que está haciendo es joderles. O sea, conozco otro caso que la misma asistenta le hizo el rizo a la mamá. No, porque es que te quieren quitar al niño, no te preocupes, tú no lo lleves al colegio, no sé qué, no sé cuántos. Cuando tuvo los 2 meses de no asistencia al colegio, la misma asistenta firmó el documento de Que no retirada estaba de... escolarizado. Claro. Buah. Es decir, hay que tener muy buena información y elegir muy bien en quién se confía. Hay asociaciones de abogados incluso que nosotros hemos investigado, no puedo decir las siglas, pero son unas siglas largas, que están metidos en el ajo y se venden como abogados Para ayudarte y en para verdad te ayudarte. joden igual. Te cobran a ti como mamá y encima te están jodiendo. Te están jodiendo y te están sirviendo a los servicios sociales en bandeja de plata. Hay otro caso brutal, que es un caso encima de una familia bien económicamente, bien Pues es posicionada, raro ser un caso así, ¿no? pero una familia de negacionistas, que en la ciudad donde viven pues son conocidos porque, bueno, pues como tienen negocios y están bien colocados en posiciones de poder incluso, pues son conocidos por ser, bueno, pues un poco por culeros con el sistema, ¿no? Pues en el momento en el que nace un nieto en esta familia, una madre joven, bueno, 30 y pico años, ella está metida, trabaja en servicios sociales, en un cargo no como asistenta, ¿no? Pero dentro del departamento, y son sus propias compañeras quienes le hacen la cama e inician una investigación de sus hijos, empiezan a sacar informes Mentiras, falsos, falsos. y esta familia, bueno, como tenían facilidad económica para hacerlo, pues se largaron también, ¿no? Esto funciona por comunidades autónomas, es decir, cuando no hay una sentencia en firme de retirada de tutela, aquí lanzo como consejo, si la administración inicia un proceso de investigación alrededor de tus hijos, vete de comunidad autónoma, márchate, porque es competencia de la comunidad autónoma, entonces hasta que se traspasa el informe, se Vale, inicia, sí. te pierden el rastro y como el dinero va para la comunidad autónoma en cuestión, la anterior ya no tiene ningún interés en pasarle la información, porque ¿para qué? Si no voy a ganar un duro, ¿no? Es eso, ¿no? No, se van de... Esta gente se cambia de comunidad autónoma, ¿no? Por eso precisamente, porque ya al hacer el cambio de comunidad autónoma, pues ya se tiene que cambiar el archivo de uno a otro. Sin embargo, este cambio, el hecho de mudarse a otra comunidad autónoma, es una solución siempre y cuando no haya una resolución. En cuanto hay una Si no te resolución, buscan igual. te buscan igual. Por todo el territorio nacional, España, Portugal, hay ciertos países que comparten esta información con el Con la nuestro. Unión Europea en general, ¿no? No, hay países de la Unión Europea a los que tú puedes ir. Sin embargo, oye, hay muchos lugares en el mundo maravillosos Que en no los sea que Europa. exacto, que no sea Europa y que te puedes ir bueno, hay gente que dice, no, claro, es que cómo me voy a ir y demás. Bueno, pues si no Vale, es, pues te quedaste sin tu claro, hijo. si tú no estás capaz, si tú no eres capaz de crear una nueva vida en otro país para seguir viviendo con tu hijo, es que a lo mejor mereces que te lo quiten, ¿sabes? Es que es muy complicado. Entonces, yo en el momento No, pero claro, a veces también es un tema de recursos. Es que no tengo ni un duro. pides ayuda, Xavi. Pides ayuda, no estamos solos en el mundo y nosotros no somos como nuestros enemigos, no dejamos a nadie atrás. Yo me he cansado de ayudar a gente que no está dispuesta a hacer ningún esfuerzo. Pues si no te puedes pagar lo que tienes que pagar para que tu abogado o este abogado te lleve esto y te tramite esta documentación, y no eres capaz de dejar de fumar, o no eres capaz de dejar de apostar, o no eres capaz de, Ya, de bueno, es ponerte a un trabajar, poco mueve el culo, sí, sí. vale, porque hay casos de todo. Es decir, servicios sociales, ya no me cansaré de repetirlo, es una estructura necesaria. Tristemente, el ser humano da tanto asco que necesitamos una estructura que se Sí, haga cargo de los niños que los padres no son capaces de cuidar, no, eso está claro. ¿vale? Y de hecho todos confiamos en eso. Lo que pasa es que estamos hablando de casi 50.000 niños tutelados en nuestro país. Yo no me creo que en nuestro país haya 50.000 padres
tan imbéciles de no hacerse cargo de sus hijos como Dios manda. No me lo creo. Entonces, dentro de estos 50.000, pues hay muchísimos miles que nos están diciendo, yo quiero a mi hijo, yo tengo recursos, yo podría y me haber... los han Y quitado. me los han quitado. Ya. Y no solo me los han quitado, sino que los han llevado a un centro de menores donde el niño consume drogas, donde el niño no estudia, donde el niño se prostituye, donde el niño... ¿Vale? Y es esto lo que luego vamos a investigar y vemos que se abre un melón aquí de dónde va el dinero de estos niños tutelados. Porque si cada cabeza tutelada recibe de Europa, que va para el gobierno reparte, pues una media de 7.000 euros, en algunos casos más, ¿dónde va ese dinero? Porque con ese dinero podríamos mandar a nuestros niños tutelados a un internado en Londres. En cambio los tenemos drogadictos, prostituidos, o en un entorno Destrozados, sí, un sin desastre. atención psicológica, sin ningún tutor que cumpla la función del padre. Es decir, ¿realmente están mejor en estos centros donde viven así que en una familia que supuestamente es desestructurada o no le conviene al niño? Porque para darle a esos niños un entorno todavía peor del que le hubiese dado la familia de origen. Por eso, desde la posición de lucha contra todo esto, lo que se reivindica es un tutelaje por parte de alguien del entorno cercano. Es decir, un familiar primero, amigos o familiares de los padres. En fin, que hay muchísimas alternativas antes de llevar a estos niños a centros de menores o incluso darlos de adopción en otro país, ¿no? Porque hay mucha gente del entorno de los padres que podría hacerse cargo de los niños. ¿Qué ocurre? Que aquí entramos en toda la trama y negocio que hay alrededor de las quitas de tutela, que aquí ya entramos a hablar de mafias y hablamos de... Pero antes de seguir con esto, el año pasado hablamos de lo mismo, o bueno, desde otro punto de vista, o hablando cosas parecidas. Después de haber grabado eso, a ti te indagó, te molestó alguien, porque antes me has dicho fuera de micros y me ha parecido, vamos, alucinante. No era solo consecuencia de nuestra entrevista, pero sí es Sino cierto que... más cosas. Sí es cierto que en esa entrevista yo hablé de muchas cosas que sabía que eso podía pasar. Entonces, después de esa entrevista, yo recibo una visita. También en esa entrevista coincidió que habíamos enterrado a José le hacía muy poco, a José Sánchez, que era adalí de la lucha contra todo esto, ¿no? Y protector de los niños. Entonces, yo recibo una visita y a mí se me pide, de buenas maneras, que yo deje de hablar de todo esto. Y yo he estado un año callada. Yo he estado un año aparentemente Sí, sin investigar nada. Y a todo el que me ha preguntado, yo he estado haciendo nada respecto a este tema. ¿Vale? Pero yo me he cansado también de estar callada. Entonces, creo que ahora más que nunca, con todo lo que está pasando, necesitamos más voces que sigan hablando de esto. Claro. Y no nos podemos callar. Porque por eso estás aquí. Es que... si nos callamos, les damos pie a actuar con muchísima más impunidad. Si nosotros nos retiramos, ellos se hacen fuertes. Y lo que necesitamos, lejos de decir, mira, yo no quiero problemas, que es lo más fácil, y egoístamente, Sí. pues uno vive muy tranquilo cuando no toca temas punzantes, también. Pero porque yo en el pasado he tenido muchos sustos. Jolín, no sé si lo comentamos el año pasado aquí, pero a mí me han visitado coches que me han seguido, Sí. se me han metido en mi casa. O sea, yo cuando estaba en el meollo de algunas investigaciones muy complicadas, joder, yo he vivido momentos de pasar miedo, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que se vive muy tranquilo sin tocar todos estos temas. Pero creo que es obligación de la gente que sabemos que hemos venido aquí a hacer algo por el mundo, el seguir dando voz a esta gente. Porque mira, al final son muchos niños, sí, hay muchos niños y hay muchas familias y todo. Bueno, pero es lo que te has dicho, es que esto a mí no me pasa, es que es como un mecanismo de autoprotección. No, estos son unos flipaos y aquí no pasa nada. Y aquí nadie está robando a nadie nada. Mira,
A mí el TikTok este que subí, te he dicho, esa información que me dieron, pues me la dieron porque sí, salió en la conversación. Hostia, pues mira, estoy investigando esto, está pasando esto, y es alucinante. Y yo lo solté porque salió en la conversación, porque estábamos hablando de otras cosas y lo dije. Mm, y es algo que está pasando. Es que no, es como que lo queremos obviar inconscientemente porque es algo muy doloroso, muy terrorífico a la misma vez, pero está pasando. Entonces, dentro de esto, de estas desapariciones de niños, hay casos, bueno, sé que te parece un negocio, te parece un qué. La pregunta es, ¿qué crees que hay detrás de todo esto? Y si conoces casos chungos que haya habido de esto, o si hay alguien que esté destapándolo, sé que vosotros o tú lo estabas haciendo, pero hay casos conocidos de esto. Sí, y son públicos, es decir, cuando tú te metes en internet y buscas temas de corrupción en centros de menores y demás, ahí te das cuenta que hay tramas que han sido juzgadas y hay gente imputada, políticos, fiscales, asistentes Gente sociales, de pasta. gente de mucha pasta. Ahí dices, hombre, tenían pasta antes o después de meterse en el percal, ¿vale? Entonces, por un lado está todo el tema del dinero, ¿vale? Que es un tema. Hay gente que lo hace por dinero y hay gente que vendería a su abuela por dinero, pues imagínate a los niños de los demás. Entonces, hay otro tema que está muy relacionado también con todo esto, porque algunos niños de centros tutelados o incluso de familias de acogida, jolín, me viene a la cabeza la pareja esta del partido En Comú de Valencia, que francamente dan ganas de vomitar. Esta pareja son unos perroflautas asquerosos. Adoptaron una niña muy pequeñita, que tendría 5 o 6 años cuando la adoptaron, si no me equivoco. Y cuando la niña tuvo 17 años, se plantearon adoptar a otra. Entonces la niña, cuando sus padres adoptivos, políticos, repito, de la Comunidad Valenciana conocidos, este caso está juzgado y ellos están en la cárcel. La niña va a su vecina y le confiesa que sus padres quieren adoptar a otra niña y que ella no puede callar más, que lleva siendo abusada y violada todas las noches sistemáticamente desde que la adoptaron. Entonces habla precisamente para que no le ocurra a otra niña. Entonces se investiga eso, se le da veracidad y se les mete en la cárcel. Políticos progres, ¿eh? De estos que Sí, bueno, defienden los derechos de la mujer y esas cosas. o sea, enfermos hay de todos los colores. El tema es que encima van a dalines de la luz y no lo son. Bueno, es Pues, terrible. y esto es un espejo, ¿no? De lo que sucede. Se han encontrado incluso casas en los que tenían no uno, sino 4 o 5 niños en acogida o en adopción, y la casa pues era un estudio de grabación de películas infantiles, ¿vale? Es horrible, tía. Es horrible. Exacto. Entonces, claro, cuando mm, empezamos a unir los puntos, nos damos cuenta de que, jolín, hay muchos intereses alrededor de los niños, ¿no? Luego, cualquier niño de estos que está lejos de sus padres es carne de cañón para muchas industrias. Primero que es muy fácil, por ejemplo, tenemos un caso que mi jefe denunció en su día. No recuerdo ahora el nombre del niño, pero creo que lo nombramos el año pasado incluso, que este niño fallece en un centro de menores y cuando aparece la familia a ver el niño, de repente fallece, ¿eh? Llegan al hospital a ver el niño y el niño ya estaba vaciado. Ahí dices, bueno, ¿murió antes o después de que lo vaciaran? O murió, ¿para qué? Entonces, bueno, como vemos, hay muchos negocios alrededor de esto. Y luego, pues estos niños que están vulnerables, lejos de sus padres también, son niños que una vez adolescentes son fáciles de manipular, porque un niño que tiene a sus padres fuertes Es más fuerte. es más fuerte.
Sí, y sí. que tiene a sus padres al lado, no, Siempre un niño de familia como más desestructurada o tal va a acabar, tiene más números de acabar mal. o que no tiene, No quiere decir que no, que un niño de familia normal no acabe mal o no pueda acabar mal, pero que tiene más números porque no tiene esa fortaleza, ese apoyo. Porque cuando sale fuera, pues, pues no, no sé, no es lo mismo, no es lo mismo. entrevistaron a un pederasta en la cárcel y decía, ¿cómo eliges a tus víctimas? Y el pederasta hacía alusión a eso. Yo primero lo que hago es detectar su debilidad. Y si un padre, si un niño tiene la familia a su lado y tiene un vínculo fuerte con la familia, ese niño está descartado. En cambio, si ese Porque niño es más tiene, peligroso, bueno, porque más ese niño difícil, se lo va a decir a sus padres. claro. Pero si un niño no tiene buena relación con sus padres, o padres ausentes, o padres que no están ahí para el niño, un pederasta lo sabe ver eso, sabe ver esa vulnerabilidad. Y van a por ellos. Es así. O sea, y al final, un niño que tiene buena relación con sus padres y va a entrenar y el entrenador es un pederasta, el entrenador a ese niño no lo va a tocar. ¿Qué va a hacer? Se va a esperar a estar a solas con el niño que sabe que o su padre no está, o no tiene padre, o sus padres son mediocres, O está mal el asunto, claro. ¿vale? Entonces, ostras, sabiendo eso, nosotros como padres ya sabemos cómo debemos actuar. Pero aparte, a esos niños que están tutelados y que no tienen a los padres cerca y demás, la administración tiene la obligación de suplir esa carencia y de estar ahí. Pero fíjate, mira, hubo un caso aquí en España, y además reciente, de un tipo que era así, ¿vale? Era amante de los niños, por decirlo alguna vez, pederasta, lo que quieras. Y el tío en la propia cárcel decía, no me soltéis porque no lo voy a hacer, no lo puedo evitar. Pero claro, la ley, no, no, ya está, ya podéis salir. El tipo nada más salir, lo que hizo fue alquilarse un piso delante de un colegio, en la puerta de un colegio. ¿Qué tardó? ¿Un mes? En un mes secuestró a un niño y hizo todo lo que hizo. Lo mató, ¿eh? Si no me suena, si no me suena mal, se lo cargó y volvió a entrar. Esa vida se podría haber salvado. Si él mismo te está diciendo que está enfermo, ¿qué hacemos? O sea, ¿por qué está tan mal el sistema? Por qué no entendemos que lo que está mal y lo que está bien? Y ya está. No hace falta darle vueltas tanto al buenismo y al buenismo bien por no sé qué motivos. Si hasta el propio enfermo te está diciendo, porque ese tío... Tanque, tanque. Este tío era un tío que estaba enfermo. Y él salió porque ya podía salir. Es, es lamentable. Yéndonos a temas más turbios, ¿no? No sé si has visto esos vídeos en Estados Unidos que se oyen niños dentro de camiones, cosas así. Eso es muy conspiranoico, ¿eh? Porque no se ha demostrado que sea así. O sí, no lo sé. No sé si has visto esos vídeos, pero Por dan supuesto que bastante sí. mal rollo. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, al final es que es un negocio, repito. El tráfico humano da más dinero que el negocio de las armas, ¿vale? Y muy a menudo se hace de manera legal. No quiero decir el nombre de ninguna ONG que tiene algún barco navegando por aguas internacionales y que mueve personas de países a países, pero las cargan en un país, no saben cuántas, no saben a quiénes, y las descargan en otro país, no saben cuántas, no saben a quiénes. ¿Qué pasa con las personas? Sí, es un tráfico. ¿Vale? Entonces, no sabemos si recogen a tantas como dejan y dónde van esas personas y luego qué se hace con ellas. Luego en las fronteras pasa disparates en las fronteras, todas las mafias que manejan las fronteras, ¿no? Recuerdo una cifra, no sé si encontraron 800 niños en la frontera entre México y Estados Unidos que estaban siendo traficados. Esto hace poco. O sea, que entraban en Estados Unidos. Bueno, los encontraron allí, No se en la sabía. frontera.
Entonces, bueno, la película Sons of Freedom también habla un poco y denuncian Sí. todo esto, ¿no? Y, y esto es una realidad que cualquiera que esté, tanto en el ejército como en la policía, en las fuerzas, lo saben. O sea, los policías y los militares saben cómo funciona perfectamente. Y una persona que haya trabajado en una ONG y haya querido husmear un poco también lo sabe. Yo he Pero estado come en de formación. eso, Claro, no, por eso no dicen nada. y porque da miedo. Porque la gente que maneja todo esto son señores de la guerra. Es que, pero bueno, sabiendo eso, nosotros vamos a hablar de lo que vemos, de lo que sabemos y de lo que descubrimos sin miedo, porque nosotros no estamos haciendo nada malo hablando de ello. Yo creo No, que hacer pensar a la gente y animarles a indagar todo esto, ¿por qué? Porque si no lo sabes, te puede pasar a ti. Pero si tú sabes que esa realidad existe, vas a vigilar mucho dónde dejas a tu hijo y con quién y en qué momento. Están denunciándose una desaparición por día. ¿En qué comunidad? No recuerdo ahora la comunidad autónoma. creo que los comentarios que reciben TikTok me lo ponen. Hay una comunidad autónoma que están desapareciendo una desaparición por día. Lo estamos hablando en España, yo los últimos datos que revisé estábamos cerca de los 8.000 anuales, ¿vale? Desapariciones de niños, o sea, de menores, ¿vale? De los cuales, pues algunos encontrados vivos y algunos Sí, no, muertos, no, no, y y algunos algunos no pues encontrados. desaparecen y vuelven a aparecer y tal. Vale, Pero dentro de esos 8.000 hay un porcentaje que se esfuma. sí. Yo animo a la gente a indagar sobre esos datos y van cambiando según el año y es muy difícil mantenerlos actualizados, reales, porque pues hay muchas denuncias que se pierden. Y, y eso, cuando las denuncias se pierden y Se demás, pierden. ¿vale? Suelen ser casos en los que hay gente de mucho poder detrás de ese niño en concreto, ¿vale? Entonces, vigilemos en esto. Cuál es el... O sea, cuando hablas de estas denuncias entiendo que el caso es de alguien que intencionalmente se quiere llevar a ese niño. Entiendo. Y que hace desaparecer esa denuncia. Digo yo, ¿eh? No lo sé. Digo yo. Digo yo que tendrán contactos muy arriba que hacen desaparecer esas denuncias. Es que, por ejemplo, como he mencionado antes, el tema de Epstein fue más como una especie de cosa piramidal, ¿no? Porque el tío tiraba de esta. No era un secuestro, No, era un negocio muy feo, muy turbio, y que además las propias chicas colaboraban, porque era un esquema Ponzi, porque decían, no, si metes a tu amiga, tú también cobras. Y era terrible. no todas las que salieron vivas, pero allí hay muchos niños que no salieron nunca vivos. Y esos niños que no salieron nunca vivos son niños secuestrados en otros países o comprados. Cuidado, que hay países en los que es muy fácil comprar un niño. Y lo que pasa que el tema de Epstein es mucho más profundo porque Epstein manejaba el tema de la información, él trabajaba para inteligencia israelí. Sí, para la Mossad. Exacto. Entonces, él lo que hacía era crear una especie de trampa para aquellas personas que pues tenían estas preferencias sexuales, les ponía el escenario perfecto, les grababa y luego les tenía amenazados. Sí, sí, los grababa todos y tal. No, el tío era listo. Y esto de hecho ha pasado en España. Tenemos el caso del Epstein español, claro. A ver, cuéntame todo eso porque es muy O loco, sea, yo ¿eh? estoy convencida No que, des nombres si puede ser. bueno, voy a dar algún nombre que ya está juzgado y en la cárcel, Va, ok. pero yo estoy convencida que eh, lo que está pasando a nivel político en España actualmente está directamente relacionado con lo que vamos a hablar ahora. ¿En serio? Sí, A señor. ver. Cuéntame. Es decir, no sé si pone la mano en el fuego, pero yo diría que nuestro presidente sigue siendo presidente y todo el mundo hace lo que él dice porque les tiene a todos cogidos de las pelotas de la misma manera que Epstein
tenía a todos cogidos de Pero, las pelos. pero solo en tema, pero por otros temas, ¿no? De corrupción, no solo por... Mira, cuando una persona te tiene Me cogido refiero por... que no solo por temas de niños, me refiero que habrá cosas de corruptela y todo eso. Si sale de ti que has defraudado 3 millones a Hacienda, sales en una cámara y dices, pues sí, he defraudado 3 millones a Hacienda. ¿Y qué? O vale, pues sí, he sido infiel a mi mujer. ¿Y qué? O lo que O como sea. el Coldo este y el Ábalos y tal, pues sí, me he ido de putas y me he metido coca y qué. Pero que salga de ti que has estado Con niños. con niños. Buah, no, claro. Es lo peor. Eso es lo peor. Entonces, hasta donde yo sé, en algunos lugares turbios y vaporosos llevaban niños. Invitaban a altos cargos de diferentes organismos públicos y los invitaban y allí celebraban unas fiestas que pa' qué con esos niños. Y en esos lugares pues había cámaras y micros. Entonces esas personas, esos mayoritariamente hombres que acudían a esos lugares a celebrar estas cositas, luego eran colocados en distintos cargos de poder gubernamental. Y hoy en día están haciendo lo que dice el Pinocho, porque si no lo hacen, pringan. Buah. Y el día que todo esto salga, de hecho Villarejo anunció hace poco algo sobre un vídeo de las saunas. Entonces yo ya me huelo que va a empezar a salir todo esto, Y todo está relacionado con el tema de menores también. por supuesto. Qué barbaridad. Es lo peor que le pueden hacer a una persona, sacarle No, esta no, está claro. naturaleza. Está claro. Sí. Entonces, es que además hay un cargo socialista en el País Vasco que dimitió hace unos años, que estaba relacionado con Cote Cabezudo. Cote Cabezudo era un dentista muy bien posicionado que de repente se pone en el sector de la fotografía y se convierte en una Dalí de la fotografía, en tanto que todo lo que era fotografía pública en el País Vasco y todo lo que era agencias de modelaje y demás tenían que ir a Pasar morir por a él. él, Wow. ¿vale? Y era mano derecha de un cargo político de allí, ¿no? De las Congadas. Es más, es que sus libros están financiados por la comunidad, bueno, en fin, Bueno, todo su la mano en trabajo. el ajo en el Sí, tema sí, sí. público. Montaba fiestas y exposiciones de fotografía y demás, siempre en entornos públicos, y se llevaba un dineral, facturó millones de nuestro dinero, ¿no? Y se le pagó millones. Pero ¿por qué tenía todo este beneficio? ¿Qué hacía por otro lado? Y lo podemos decir con la boca bien grande porque todo esto ha pasado por un juzgado y están las pruebas allí, los vídeos, que cualquiera pues ha podido verlos en la red, tristemente, y ahora está en la cárcel, Cote Cabezudo, cumpliendo 28 años de cárcel por haber abusado durante 25 años a niñas, ¿vale? Wow. Pues fotografiaba niñas. Yo pongo en duda que esas niñas tuvieran una buena estructura familiar, porque les hacía hacer unas cosas Muy obscenas, muy horrible. horribles. Y incluso a veces traía gente del entorno político, futbolistas también, periodistas. De hecho, Cote Cabezudo en uno de sus juicios llega a decir que si saca un vídeo de Jorge Javier o Javier no sé qué, Vázquez o alguno de No estos sé, alguno de estos de la sí, de farándula. la farándula, llega a decir que si saca uno de esos vídeos, pues a este personaje se le acaba la carrera y se le acaba de trabajar y es que incluso se va a la cárcel, ¿no? Tiene material de periodistas, tiene material de futbolistas, porque por allí pasó, pues eso, lo que te digo, incluso habla de altos cargos de la policía, políticos, fiscales y demás, ¿no? Por su salón de fotografía pasaba mucha gente que se unía a las sesiones con las niñas. Y las mismas niñas lo explican en sus testimonios. ¿Qué me Claro que dices? hoy en día son adultas. Claro. Y pues en el juicio las que se animaron a denunciar, pues explican su testimonio. Sí, es un caso, No lo conocía. Qué claro, fuerte. lo triste
Y lo extraño es que siendo un caso tan gordo, con tantas víctimas y que relaciona a tanta gente del entorno de la farándula, de la prensa, de la policía, de fiscalía, de la política, del entorno del fútbol, que haya tanta gente metida y que no sea un caso que lo haya petado por todo el mundo como el caso de Epstein, si es muchísimo peor. ¿No? Bueno, ¿Por porque qué? igual ha sido más aquí a nivel nacional. O Ya, porque, pero es o que, porque hay gente de poder enganchada claro, ahora. no se ha hablado nunca en prensa de esto. Se ha pasado así. Yo no lo sabía. Pues Melchor Miralles hizo un documental muy bueno que está en Netflix, que también hubo un rollo aquí con Disney, porque los derechos los tenía Disney de este documental, y justo antes del estreno, un día o dos antes, o el mismo día del estreno, Melchor Miralles se entera de que no lo van a emitir y le devuelven los derechos sin devolverle el dinero, cuidado. O sea, sin pedirle el dinero. Sí, 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 sí. Wow. Sí, sí, sí. Entonces se quedó él con los derechos y finalmente se publicó en Netflix y hoy lo podemos ver, me parece que es O por sea, esto ella. se iba a emitir en Disney y al final lo vendió a Netflix. Está en Netflix. Sí, Wow. sí. Se titula el documental La voz de ellas o algo así. Ya lo Y pondremos. es el caso de Cote Cabezudo. Sí, Wow. donde salen algunas de las víctimas hablando de esto. Sí, 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 muy duro. Pero claro, te preguntas, ¿por qué cojones no sabe todo el país esto? Porque tú empiezas a tirar del hilo de este caso con lo poco que puedes ver en la película o lo poco que puedes ver en los archivos judiciales, ¿no? Que está publicado. Tú empiezas a tirar del hilo, puedes contactar con gente, ¿eh? Y darte cuenta de que aquí está hasta el apuntador metido, ¿eh? Y que probablemente, supuestamente, pueda llegar al caso actual de lo de las saunas y todo el percal. Wow. Es tremendo, tío, es tremendo. Pues tremendo el tema este de Cote Cabezudo. Ya sabéis, ir a Netflix y a ver qué se cuentan por allí. Am, Ahora sí nos ponemos en plan ya más conspiranoicos, con el gorrito de papel de plata en la cabeza y todo eso, que a la gente le gusta, pero que tristemente pues suenan, corren voces ahí, es mucho más rocambolesco, pero bueno, me hace gracia contarlo porque parece macabramente interesante. Y es el tema que mucha gente habla del adrenocromo, ¿te suena todo esto? Los linajes, asesinatos X, bueno, todo esto con el tema de los niños, ya, bueno, el tema de pederastia, no porno infantil y tal, es terrorífico. Pero respecto a eso, ¿qué, qué crees que hay de verdad en eso? ¿Crees que es todo verdad? ¿Crees que hay mucho magufeo en internet? ¿O crees que tiene una parte de verdad? Hombre, cuando de algo se ha hablado durante miles de años Sí, si el río suena, agua lleva, ¿no? y hay gente en la actualidad que está hablando de ello, incluso si indagamos un poco podemos dar con testimonios, pues no sé, pero si O es sea, blanco y da saltitos y tiene tú unas te orejas, consideras ahí magufa total en ese aspecto, de decir no sé esto si, tiene una parte muy real. no sé si seré magaufa o no, Es pero una manera de hablar, sí. al final, jolín, si yo lo estoy viendo con mis ojos y escuchando con mis oídos y indago y doy con esto, pues yo me creo lo que puedo saber. Ujú. O sea, no me voy a creer algo que no puedo yo investigar por mi cuenta. Es decir, a mí me preguntan sobre la Tierra plana y no te sé hablar de ello, porque yo no me puedo ir a ver si es plana o redonda. No puedo. No, no, claro. Pero esto, tú me puedes decir, hay niños que se les ha extraído. Vale, el tema del adrenocromo. ¿Qué es el adrenocromo? ¿Para qué sirve? Vale, el Vamos a arrancar adrenocromo por ahí. es adrenalina eh, oxidada, ¿vale? Que se produce cuando el cerebro entra en un estado de miedo profundo. Entonces, en un adulto es muy difícil porque estamos curtidos, O es más difícil, sí. ¿vale? Pero también cuidado, también se puede extraer adrenocromo en adultos, ¿eh? Y de hecho, bueno, todo el tema de las películas de terror y todo eso, cuidado. Y luego, en los niños, pues se genera mucho adrenocromo, que es otra parte del negocio oscuro del tráfico infantil,
¿vale? Que va por ahí, muchos se pierden. Entonces, ¿cómo se les consigue llegar a estos estados de miedo profundo? Pues con tortura, abuso continuado y demás, cacerías, bueno, hay muchísimas cosas que si tú te empiezas a buscar, sobre todo en la Deep Web, puedes encontrar material audiovisual de no hace mucho. Estamos hablando, yo el material que he visto a lo mejor tiene 2 décadas, 20 años. ¿vale? Y se ven imágenes de archivos policiales que cualquiera que sepa un poco lo puede buscar. Se ven imágenes de archivos judiciales y policiales donde hay un bosque lleno de niños a los que están en el suelo. Esos niños han sido fruto de un ritual o de una cacería o de alguna Pero historia. en el suelo desvividos. Sí, claro. Ostras. Entonces, claro, bueno, pues hay un par de investigaciones de casos muy conocidos que hay muchísima información. Algunos compañeros han estado hablando de ellos, incluso tienen libros publicados, como por ejemplo el caso de True, O que, sea, cuéntanos qué es. bueno, pues es un caso de muchísimos niños. Creo que hablamos un poco el año pasado en Bélgica, bueno, en la parte francesa, Ah, donde desaparecieron muchos niños y fueron encontrados allí, y los que no fueron encontrados, pero fosas, ¿eh? Fosas de huesos, o sea, fosas que rodeaban toda la casa, era un territorio de una montaña entera, y en esa montaña pues pasaban muchas cosas y pasaba mucha gente. Y los niños en las imágenes salen en sus jaulas y fueron encontrados allí por la policía cuando hizo el registro. Entonces detuvieron a unos cabezas de turco, que obviamente nada tenían que ver con, nada que ver. o poco tenían que ver, pero 3 tontolabas así no pueden organizar todo aquello. Y claramente allí había espacios en la parte subterránea de la casa, bueno, era una casa inmensa, en la parte subterránea, aparte de haber los calabozos de los niños donde estaban con las jaulas y demás, había otro lado donde había un espacio que era evidentemente dedicado a rituales, con su altar, sus gradas, ¿no? Entonces hay una parte que nos hace pensar en todo esto de que todavía se siguen realizando estas cosas. ¿Quiénes? Pues vayamos un poco a la historia a ver qué tipo de personas hacen esto, qué tipo de ideologías o religiones o creencias, Sí, sí. ¿vale? Que no podemos hablar de ello porque nos chapan, pero son los mismos de siempre. Entonces, hay unas organizaciones legítimas en este y en todos los países que tienen una puerta de entrada desde clubs de empresarios o clubs muy elitistas, ¿vale? El que sepa sabe de qué estoy hablando. Y esas son las puertas de entrada y de filtro a estas otras logias que luego desde allí pues se accede a niveles superiores, que son los que se juntan para hacer estas cosas y se reparten el tablero en estos eventos. Y esto suele ser por linaje. Y luego no entras, sino te entran alguien que ya está dentro por linaje. Y cuanto más antiguo el linaje es, más arriba están en la escala de poder. Luego son, en estos casos, los que yo conozco, son los mismos padres los que meten a los hijos dentro de toda la vaina, haciéndoles partícipes desde muy pequeños de estos episodios de tortura a otros niños, y con ellos se juega desde una dinámica muy turbia, sin llegar a hacerles daño, porque a ellos no se les extrae el El líquido, adenocromo este. pero estos niños ven como a otros sí se les ¿Y el extrae. adenocromo para qué sirve? ¿Se consume para qué fin? No se consume, se inyecta. ¿Se inyecta para qué fin? Se inyecta porque eso al final lo que hace es como el santo grial, dicen, ¿no? Y es como el elixir de la juventud y demás. Pero además, por algunas propiedades que no conozco, ni ganas tengo de experimentarlo, pero se ve, según testimonios, que cuando esta gente en ese estado ritualístico
se inyectan estas cosas en sangre, se ve que se establece un portal o un vínculo con entidades X. Y se ve que, bueno, pues comparten información con las entidades X o las otras entidades pueden meterse dentro, no sé muy bien cómo va, se alimentan, no lo sé, ya, eso ya sí que es entrar en temas Más esotéricos, exacto, más conspiranoicos. que la gente testimonio te lo puede explicar. Claro, lo que sucede lo sabrán los otros, ¿no? Cómo funciona. Pero la realidad es esta, que cuando alguno se inyecta esto, se crea como un puente de realidad, de compartir no sé qué Wow. y sí. Entonces esta gente todo esto lo hace a cambio de obtener poder de estas otras entidades. Wow. Es loquísimo, ¿eh? Es un tema loquísimo. Mira, fíjate, el otro día ¿te suena el foro este 4chan, que es tipo Reddit? Es un foro ya americano y ahí se hablan cosas muy turbias, ¿vale? Y dije, voy a hacer un directo sobre movidas de 4chan y empecé a buscar y había un tío que decía que de rebote había trabajado de staff de seguridad para las élites en Nueva York, en una zona de Nueva York. Y que en uno de los eventos, en un edificio súper conocido de allí, de Nueva York, lo chaparon, no podía entrar nadie, ni tan siquiera la policía. Escucha bien. La policía que estaba por allí, ellos tenían unos códigos para hablar con ellos, para que la gente que estuviera por allí, o por si acaso venía alguno, diciendo eso, automáticamente esa gente no iba a discutir nada, se iba. Y eso ya le pareció muy extraño. Y dice que en uno de esos eventos tuvo que entrar porque se lo pidieron, porque ya se había ganado la confianza, para que estuviera ahí vigilando el tema del personal. Pues dice que allí dentro vio cómo subastaban personas a cambio de muchísimo dinero. Y había un tío en el escenario presentando de una manera macabra. Es que es absurdo, no tiene sentido. Y tenían ahí como en jaulas puestas personas y dice que había un tipo de personas que estaban como deformes, que esas valían como más dinero. Y que la gente pagaba por ellas y luego, más a la noche, se hacía el gran banquete, una cena. Y él daba a entender, y esto es súper ya fumado, daba a entender que se los comían. De hecho, lo han mostrado en nuestro... Y muchos eran niños, ¿eh? Claro. Había adultos también, dice el tío. Sí. Nos lo han puesto delante siempre en los Juegos Olímpicos o no sé Buah, cuándo. se lió esa ¿No? historia, Pusieron sí. un muñeco en el centro de la Ay, mesa o sí, algo sí, así. sí, sí. Y en muchas de Pero sus ¿no fiestas... crees que lo hacen aposta para alimentar la conspiración? No, no. Es muy privado No, negativo, ¿no? Todo. exacto. Lo hacen para decir, mira, esto es un show y tal y cual y Y cual nos para reímos. ti. Y nos reímos en tu cara porque vas a seguir pensando que esto solo pasa aquí, en Claro, el show claro, con claro. muñequitos de plástico. Pero no, la realidad es esta. Y lo hemos visto. Y esto que dices de las subastas de personas, también Es muy heavy, ¿eh? se han encontrado redes de tráfico infantil y de compraventa de niños gracias, que hay gente maravillosa en los cuerpos de investigación que ha encontrado pues que a lo mejor se vendía un cuadro o unos zapatos o tal con una descripción un poco extraña y muchísimo dinero. Entonces han ido detrás de ese producto y han encontrado que Y había no una era, mafia y de no era venta un de niños. cuadro ni eran Exacto, unos zapatos, había algo exacto, más. algo más. Entonces, niños. Y claro, esos niños claramente los quieren o para rituales o para cosas sexuales o para comerlo, o para dreno, o para... Es que es muy heavy, pero es la realidad. O sea, y hay países en los que es muy fácil comprar niños. Y fíjate que Cote Cabezudo se relacionó en toda la investigación, y que repito, es algo de lo que podemos hablar porque está Ya está. juzgado. Sí, sí. Ellos habían manejado una empresa en Senegal. Buah. Qué curioso que hay algunos de nuestros políticos que están metidos en mierdas así, que también tienen empresas en Senegal hoy. Ya, y obsesionados
con África y tal. ¿vale? Entonces, por favor, es que es de necios negar la mayor. Es que cualquiera que quiera saber la verdad en este tema solo tiene que empezar a preguntarse y tirar del hilo. Es que es muy fácil, cojones, y lo he hecho yo. Y bueno, hay tanta gente, ¿no? Pero, y entiendo que la policía en muchos casos tiene las manos muy atadas porque hay gente muy poderosa Sí, metida. claro, pero si el propio Epstein, la primera vez que lo enchironaron, que tenía que estar, podía pillar el jet privado para irse a donde quisiera, estando en la cárcel. Salía cada día no sé cuántas horas, 15 horas al día, no sé, era absurdo, tío. ¿Cómo no va Claro, a pero tener? es que él era una pieza del puzzle. Sí, Es no, decir, claro, a ver, los monstruos estaban detrás de él. claro. Pero es que además todo eso estaba perfectamente orquestado para coger a los monstruos. Es decir, los monstruos que orquestan lo que quieren es cazar a otros monstruos y tenerlos cogidos por las pelotas. Porque son malos hasta incluso entre ellos, ¿entiendes? Sí, claro. Y eso es precisamente lo que ha pasado aquí, ¿eh? Nada más y nada menos. Y cuando se abre la caja de Pandora, yo creo que aquí el ejército vamos, es que no pueden ya seguir defendiendo todo a toda esta gente. Cuando salga todo esto, o sea, el día que se abran todo este material audiovisual, es que entramos en una guerra interna que pa' qué, porque habrá la gente necia que Bueno, niega la mayor gente de un lado, gente del otro, la historia de siempre. y gente que será capaz de decir, es que esto es un bulo de la ultraderecha. Sí, Esto y se es lo han igual, inventado. cuando entre la derecha, que entrará a mandar Que en también hay. poco, pasará al revés, Pero es que dirán, hay gente es un aquí. bulo de la ultraizquierda y no sé qué, y bueno, siempre igual. La cuestión es que hay una casta política, Exacto. Y que da está igual de muy un color apoltronada, que de otro. azul que rojo, Exacto. están apoltronados, fíjate, la pastilla azul y la roja. Total. Entonces, pero no solo en España, es toda la casta política está metida en Europa. Sí, señor. Porque el resto de países que no son Europa, quitando dictaduras, entienden mucho mejor la libertad que nosotros. Bueno, Latinoamérica tiene, pero los países que son libres en Latinoamérica son mucho más libres que muchos países europeos, también te lo digo. Canadá, Europa, un desastre. Tenemos el concepto de la libertad un poco atrofiado, no muy... Sergado. Bueno, es que aquí nos han hecho confiar en el Estado desde que nacemos. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, ha habido ahí un convenio ahí extraño y nos hemos vuelto muy esclavos del Estado. Entonces, bueno, pues estamos como estamos. Estamos ya el agua hirviendo al máximo. Si intentaron expulsar a von der Leyen hace una semana o dos No, y no no van pueden. a poder. Entonces, y es una tía que salió de Alemania por corrupción. Fíjate. Estaba ya condenada por corrupción y es presidenta de la Unión Europea, por favor. Sí, entonces lo que es adentro es afuera y claramente tenemos un espejo a nivel global de cómo está el ser humano por dentro. Estamos muy perdidos, muy confundidos, muy débiles, muy poco conscientes de nosotros mismos como para estar conscientes de lo que pasa a nuestro Claro, alrededor. Que claro. hay mucho trabajo interno por hacer, porque uno al final no puede ser esclavo y libre a la vez, ¿no? Yo empiezo mi libro así. Y uno para liberarse de todo, también de todas las mentiras, tiene que entender que es esclavo y que está siendo engañado. Y hacer este ejercicio requiere mucha humildad. Y autocrítica. Es decir, hostia, parto de que estoy engrilletado. Vale, yo me quiero sacar los grilletes. Vale, segundo paso. Tercer paso, ¿cómo me lo saco? Y el cómo me lo saco ya implica acción. Y hay mucha gente que aquí ya Nunca dice, va a tomar paso, acción. Nunca va a tomar acción. paso. Entonces, estamos así precisamente por eso, porque el ser humano es generalmente cobarde. Pero somos muchos valientes. Y lo que me gusta de esto, Xavi, de lo que tú haces y de los compañeros, ¿no? Que nos vemos, porque requiere muchas pelotas hacer lo que tú haces. Bueno, Entonces nosotros nos vemos y en este mundo pues vamos conociendo gente que tiene muchas pelotas y es entre nosotros que nos tenemos que juntar y hacer cosas. Porque no nos vamos a sí, juntar con la gente totalmente. que se queda mirando, ¿no? Para concluir, Blanca, amiga, ¿puedes lanzar algún mensaje con el tema de los niños? Y ya cerramos. Con el tema, pues decir, oye, pues tener cuidado, yo qué sé, está pasando, no sé, adelante. Bueno, yo con el tema de los secuestros simplemente animo a que la gente
tenga más cuidado del habitual, porque tenemos mucha gente nueva en nuestro país que funciona con unas mafias muy peligrosas y que estamos viendo en las estadísticas que esto va en aumento, y si no, preguntarle a vuestro tío policía a ver qué os cuenta, y simplemente pues que tengáis cuidado. Y por otro lado, yo animo a la gente a que salga de las ciudades. Totalmente. Esto lo Porque dice el coronel Baños también. Hay que salir. yo lo empecé a decir cuando ya vino el COVID y todo el circo que lo rodeó. Yo entonces lo hice y a partir de ahí pues empecé a aprender muchas cosas. Y me di cuenta de el gran engaño de las ciudades, ¿no? Que son cárceles sin barrotes. Y yo ahí empiezo a crear mi realidad actual y que obviamente estamos creando cosas maravillosas en el mundo rural. Y yo animo a la gente a dar el salto, porque tú en una ciudad crees que eres libre, pero nunca vas a poder ser libre en una ciudad. No, y cuando las cosas se pongan turbias, peor aún. Esto es Porque otro es lo tema. primero que atacan. Esto es otro tema. Sí, en caso de guerra, lo que Claro, pero sea. es Se ha que visto en Ucrania, se ha visto en otros entonces, tú no sitios. puedes ser libre teniendo miedo. Entonces, tienes que ir a un lugar donde tú puedas vivir la vida que mereces vivir. Y vivir todo el rato en creación, y vivir en contacto con Dios, y vivir en contacto contigo, y en contacto con el origen. Entonces, tú cuando reconoces que estás en un lugar que te aprisiona y eres capaz de decir, bueno, pues yo no quiero más ser un preso, y decides marchar, ahí empieza todo a cambiar, ¿eh? Y, Y es crudo, ¿eh? Es crudo. y pensando en los niños, es una gran decisión, porque yo no quiero que mis hijas el día de mañana hereden una vida en una ciudad. Entonces, si yo puedo lanzar hoy algún consejo en tema de los niños, es que la gente empiece a construir una vida en el campo, Totalmente de acuerdo. Totalmente. volver al origen. Amigos, largaos de las ciudades. Que te quede claro. Blanca, amiga, muchísimas gracias. Me ha encantado. Y nada, hasta la próxima. Venga. Adiós.